Porque durante muchos años, y lo vamos a reconocer, los hombres nos colocaron en ese lugar, ¿sí? Aunque muchos nos hemos rebelado y lo hemos hecho con fuerza, no con maldad, sino con una revelación, revelarnos defendiendo nuestras virtudes. Yo quiero contar la historia de un hombre. ¿Cómo hacer quién es? A ver si se dan cuenta. Un hombre que un día tenía que ir obligadamente, como era la costumbre, al templo de Jerusalén, porque se festejaba una de las 3 fiestas obligatorias. Y en este caso fue la de Pentecostés. Este hombre era un judío, pero de esos judíos de segunda categoría que consideraban, ¿no es cierto? Porque se había educado o criado en un lugar donde la lengua era la griega. Son estos famosos griegos que aparecen en los textos, que no son griegos, son judíos y habitan en tierras judías, pero por la diáspora o por lo que fuere, habían terminado siendo más, y por las dominaciones, manejaban el griego. Solamente se limitaban al hebreo de su tiempo, que en realidad era más el arameo, en las reuniones oficiales. Bueno, este hombre vino a celebrar la festividad, vaya a saber con qué conflicto, con qué situación, no sé si fue solo, si fue con la familia, nadie lo sabe. Capaz que fue con la mujer, que fue con hijos, pero sabemos de él. El día de Pentecostés llegó, y cuando llegó al templo, resulta que desde un lugar alto empezó a escuchar a alguien que hablaba en su idioma y anunciaba las virtudes del reino y que ese reino ya estaba manifestado en la tierra y que era por medio de Jesús, el Cristo. Ese famoso discurso de Pedro. ¿Qué impresión habrá caído en él? Seguramente fue uno de esos que fue lleno del Espíritu Santo, entre esos 3.000 que recibieron ese día. Su nombre era Felipe. Llegó como un hombre común, pero hubo un hecho que lo cambió, y fue el Espíritu Santo que cayó como fuego sobre su vida. Uno de todos los que allí estuvieron. Por alguna razón la Biblia, con el texto de manos de Lucas, que nos narra los primeros tiempos de la iglesia, nos empieza a contar que llegó un momento en que los apóstoles estaban siendo perseguidos. Pedro y Juan habían caído presos ante el concilio y habían sido liberados porque había habido sanaciones, porque había un montón de cosas que estaban sucediendo y molestaban. Pero no encontraban nada de qué agarrarse. Pero sin embargo, había un espíritu dando vuelta, un espíritu de persecución que estaba empezando. Pero sin embargo, muchos hombres, mujeres y mujeres decidieron quedarse en Jerusalén y empezaron a acompañar a estos discípulos y a escuchar sus enseñanzas, y empezó a surgir en cada uno de ellos algo nuevo, algo distinto. Habían empezado a conocer esa escritura, esas normas, esas leyes que habían sido tan estrictas durante toda su vida, y habían empezado a comprender desde el amor la aplicación de lo que Dios había dejado. Y empezando a separar un poco las cosas que el hombre quería. Felipe se quedó, y dice que en un momento los apóstoles habían empezado a compartir lo que tenían y habían empezado a preocuparse por los cristianos, vamos a llamarlos así, aunque todavía no se reconocían tanto con ese nombre.
eran judíos, todos eran judíos, todavía la mayoría eran judíos, que habían llegado en ese Pentecostés. Y empezaron a haber tareas. Y había que desarrollar esas tareas. Los apóstoles, como ustedes bien saben, llegaron un día que dijeron, no podemos más. Porque nos estamos dejando de ocupar de las cosas de Dios para en parte ocuparnos de las necesidades sociales, vamos a llamarle hoy como hoy se llaman. Me hace acordar a la situación, ¿se acuerdan de Moisés con Yetro, con su suegro, o con Reuel? Cuando un día llegó y le dijo, escúchame Moisés, no podés con todo. Ocupate de las cosas de Dios y pone otros hombres que se encarguen de las tareas, y cuando sea algo que ellos no puedan, recién que vengan a tu presencia. Y es lo que había pasado con los apóstoles. Se dieron cuenta que no podían más y decidieron que. ¿Quién me dice lo que decidieron? A ver, ¿quién se acuerda? Que iban a buscar hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a la tarea. Y ahí eligieron a 7, entre ellos Felipe. Todos eran judíos griegos. Y uno se pregunta, ¿por qué judíos griegos? ¿Por qué no eligieron de los otros? ¿Sabe por qué? Porque había empezado a haber un montón de murmuraciones, de preferencias con uno, de preferencias con el otro, y los que se sentían más judíos porque eran judíos de lengua aramea, sentían de que los otros estaban usando el lugar, empezaron a murmurar, y para evitar eso dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar a estos 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio. No creo que haya sido casual que los 7 hayan sido de judíos griegos, con lengua griega, que además, con el tiempo iba a resultar mucho más beneficioso para la evangelización de los gentiles, porque los gentiles la mayoría conocían el griego, pero no conocían la lengua de los judíos. ¿Qué pasó después de eso? Brevemente vamos a decir. Empezó la famosa persecución, el famoso martirio de Esteban. Esteban es martirizado. En ese martirio, él hace una confesión de fe donde hace un recuento de la historia del pueblo y declara a Jesús como el Mesías esperado. Consecuencia, ¿qué le pasó a Esteban? Lo apedrearon. Y el texto dice que Saulo apoyaba ese martirio. Saulo estaba en ese lugar, apoyando el martirio de Esteban. Y usted me dice, pero ¿por qué me cuenta todo esto si vamos a hablar del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fue el que hizo que Esteban tuviese el valor de declarar lo que creía a costa de la consecuencia de la muerte. Y acá les hablo de la valentía, y que la valentía, en Josué dice, ¿no? Digo que seas valiente. Valiente no es ser temerario, ¿no? Confundamos. El temerario es, hay unos que se tiran al vacío. El valiente es el que lo hace porque lo tiene que hacer y por decisión de Dios. Sabe que tiene que hacerlo y lo hace. Esteban fue valiente. Y Felipe fue valiente, porque habiendo visto lo que le pasó a Esteban, no se volvió, porque el Espíritu Santo que estaba en él era mucho más fuerte. Y el Espíritu Santo le dio la valentía y la seguridad de empezar su camino. Dice que después del martirio de Esteban, la persecución de Saulo fue peor, fue mucho peor. Era aguerrida, era espantosa. Estoy hablando de matar a los cristianos. Y empezaron a irse de Jerusalén. Se fueron, menos los apóstoles. Los apóstoles sentían que tenían que permanecer en su lugar. El Espíritu les decía que se queden en ese lugar. Pero Felipe baja a Samaria, dice el texto. Baja, saben que Jerusalén estaba en alto. Ustedes saben que Jerusalén está más o menos unos 870 metros de altura, sobre el resto. Por eso David conquistó Jerusalén,
porque era un lugar estratégico para que ellos pudieran desde ahí ver al enemigo. Era una ciudad alta. Y dice que baja a Samaria. ¡A Samaria! ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Jesús fue a predicar a la samaritana? No querían ni cruzar el territorio. Y menos hablar con una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque este pobre pueblo, y le digo pobre pueblo, había sido conquistado por los asirios en el año 722, ya entré en detalle, pero no puedo salir de eso. Mira, claro. Y los asirios tenían una forma de conquista que era que cuando ellos tomaban un lugar, se llevaban lo mejor, pero traían gente de ellos a cohabitar con los que quedaban y de esa manera se mezclaban. Entonces, para los judíos de Judá, los samaritanos no eran judíos, porque se habían mezclado, se habían contaminado. Y cuando quisieron, ¿se acuerdan?, reconstruir el templo con Nehemías y con Esdras, que no los aceptaban porque decían que ellos no podían porque habían sido contaminados. Todo esto al margen. ¿Pero por qué? Para explicar lo que significaba Samaria. Pero Samaria necesitaba del Espíritu de Dios. Samaria necesitaba que alguien vaya a llevar la palabra del Señor. Y el Espíritu lo llevó a Samaria. ¿Y qué pasó? Dice que cuando él estaba y predicaba, había sanaciones, había liberación de espíritus malignos. Había un montón de manifestaciones y se convirtió tanta gente que hasta le llaman el nuevo Pentecostés. Otro Pentecostés de la cantidad de gente que llegó a recibir el Espíritu Santo por la predicación de este hombre que un día llegó a Jerusalén sin tener idea de lo que iba a pasar, pero que Dios tomó su vida. Claro, el texto también nos cuenta que cuando este mensaje llegó a oídos de Pedro y Juan en Jerusalén, dijeron: ¡epa! Felipe, ¿no? ¿Cómo cuesta, no? Che, Felipe no lo dice así, pero ¿estará bien? No, tenemos que ir nosotros. Tenemos que, nosotros los pastores, tenemos que ir a verificar si es verdad que lo que está pasando allí. Si ese mover del espíritu, si es real. Fueron y se encontraron que era real. Pero ¿saben qué? Había algo que ellos sentían que todavía no estaba pleno. ¿Y qué era? La confirmación de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando creemos, sabemos que el Espíritu está en nosotros, pero todavía es como que a veces nos falta, ¿no es cierto? Y esa llenura, el otro día hablaban de los vasos vacíos, las vasijas vacías de aceite, la necesidad de llenarnos. Pedro y Juan sintieron que todavía faltaba eso. Y ahí se produce la llenura del Espíritu Santo en manifestaciones como nosotros hoy entendemos el hablar en lenguas y todos los dones que habían llegado. ¿Qué pasó? Había como 5.000 personas más. ¿Y sabe lo que son esas 5.000 personas más llenas del Espíritu Santo? 5.000 Felipes más que iban a ir por las naciones a llevar el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Cada vez que alguien recibe la llenura del Espíritu Santo, es alguien más que se está entregando a la obra del Señor para el servicio. Y usted va a decir: ay, pero yo no quiero trabajar. ¿No es cierto? Ay, pero yo no quiero que me manden ahí. Yo no quiero ser, ay no, si yo quiero hacer, yo voy a elegir. A mí me gustaría, no sé, yo quiero cantar. Yo canto más, no importa, yo quiero cantar.
Y yo canto igual, Como decimos, ay, total es para el Señor. Sí, bueno, para el Señor en casa. Cuando estamos en la iglesia, cantemos para que se gocen todos. La historia de Felipe sigue, porque Felipe no se termina ahí. Se le apareció un Simón. ¿Se acuerdan la historia de Simón? Simón era un conocido como el que tenía el poder de Dios. Era el que se manifestaba, porque en esa época había mucha gente que manifestaba poderes. Pasó con Jesús, ¿se acuerdan que también decían, será, no será? Bueno, este Simón fue de los que recibió por medio de Felipe, la primera, creyó, porque lo fundamental es creer. Si usted no cree, esto no sirve. Y él le creyó a Felipe. Y lo que más le gustó cuando vinieron los apóstoles, el poder. Y cuando él escuchaba que se manifestaban y él quería eso, bueno, se encontró con una gran oposición. No voy a entrar en detalle, ustedes saben bien lo que le dijeron. No, esto no se compra ni se vende. Para si querés tener esto, arrepentite de todos tus pecados, y si Dios quiere te va a llenar del Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que salgan a predicar van a aparecer Simones. Van a aparecer Simones, van a aparecer un montón de gente que le va a querer objetar el Evangelio y usted le va a presentar. Le va a venir a decir, ay no, pero lo que vos hacés yo con la meditación, con el Reiki, a mí el Reiki voy 3 cursos de Reiki divino. Después con las constelaciones, con ahora la retroalimentación. Oh. Porque ese hoy es nuestro mago. Es el mago con el que vamos a estar hablando. Porque es más fácil, es más entretenido. Es más divertido que me sienten en una mesa y me agarran, esto y esto, que quieran demostrar, porque por los astros, porque por esto, que por naciste tal fecha, la constelación de tu abuela escribe en vos, qué sé yo. Si tu abuela fue maga, a veces veo que en el TikTok salen cosas, yo se las mando a mi hijo porque me causa gracia, dice, el primer hijo varón se parece a la madre. Yo le digo al mayor, le mando, mirá, te pareces a mí. Y así, ¿por qué se lo toman como un juego? No es nada. Pero si fuera otro, no, otra cosa no, porque otras cosas no son juegos. Tengamos cuidado, porque eso no es juego. Compartirlo no es juego. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Y qué pasó con Felipe? Yo sigo con Felipe. Dice que el Señor por el Espíritu lo mandó por un camino y llegó y se encontró ¿con quién? Con un etíope. No es casual. Y el etíope venía leyendo un texto en Isaías donde habla de la llegada del Mesías. Pero no era cualquier etíope. Es verdad que venía de encargo de la reina. Evidentemente, para que estuviera leyendo las escrituras, es que tenía algún conocimiento. Probablemente fuera uno de los temerosos de Dios o los prosélitos. ¿Ustedes saben lo que es un prosélito y lo que es un temeroso de Dios? Los textos bíblicos. Bueno, un prosélito es una persona que no era judía, que se vuelve al judaísmo, pero lo hace bajo todas las normas, aceptando todo, incluso el hombre la circuncisión. Se convierte en un judío pleno. No hay ninguna norma que diga que no te podés convertir al judaísmo. Y el temeroso de Dios es uno que quiere todo menos... Que le enseño. Esa no quiso. Eso no. Entonces se llaman temerosos. Le creen a Dios, lo respetan, están de acuerdo con el judaísmo, pero al no ser un judío pleno no está obligado tampoco a las normas, a las leyes. Pero en algo de esto andaba. ¿Pero qué pasó? No entendía nada. Y ese es un problema que también nosotros nos vamos a encontrar. Díganme si yo hablo mucho, Cada vez que salgamos a predicar nos vamos a encontrar con un montón de gente que le va a decir, sí, yo conozco la Biblia.
El otro día contaba en mi iglesia que tenía un familiar que yo llegué al Señor ya hace 40 años. Le digo, sí, porque yo me compré una Biblia extra. Me la compré el día que acepté al Señor hace casi 40 años. Y me dice, yo tengo una hermosa. Me la saca de una caja verde, esas que son todas con dorado, que son esas que te vendían por la calle, venían por tu casa y te vendían eso con el Atlas, la enciclopedia, y la compraban porque era linda. Entonces yo le digo, ¿la leíste alguna vez? No, porque se arruina. Pero además no entiendo nada. Me dice, no entiendo nada. Y sí, la palabra, si no es por medio de Dios, es difícil de entenderla, hermano. Es difícil traer a nosotros historias de hace 2000 años y sentirlas como que son hoy. Y gracias a Dios que nosotros hoy sabemos leer, que tenemos el acceso a una Biblia, encima la tenemos por internet, podemos ver a un montón de autores que nos explican. Grandes teólogos que se dedicaron la vida a estudiar una porción de la Biblia, a estudiarla en textos originales, en los libros, a excavar, a ver todavía el día de hoy los significados de las palabras. Eso que nosotros llamamos hermenéutica y suena raro. Pero qué importante que es conocer que el origen, porque el origen de la palabra cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo. Si yo te le digo una frase común, che, me fui a sentar al banco, ¿ustedes qué me dirían? Puedo ir a un banco de la plaza, al banco de mi casa, puedo ir al banco a cobrar y me senté. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las palabras, si no se pueden a veces interpretar en su espacio, en su tiempo, lo que significaban, podemos malinterpretar un texto. Y por eso durante muchos años se usó los textos a veces a la manera de que le convenía. ¿Amén? Y me fui de Felipe. Pero no me fui de la palabra. Y no me fui del Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo no podrían hacer todos estos trabajos. Hasta muchos aquellos que hacen estos grandes trabajos, quizás no creían en el bautismo como nosotros del Espíritu Santo. Sí sabemos que el Espíritu Santo estuvo en ellos para poder desarrollar la tarea. Porque el Espíritu, como dijo la hermana, estuvo desde el comienzo de la creación moviéndose sobre la faz de la tierra. Amén. Ay, Esteban, Felipe, el etíope. El etíope quiso ser bautizado. Y fue bautizado. Y probablemente haya sido el que comenzó la iglesia cristiana en Etiopía. ¿Y a qué voy con esto? Ese pobre Felipe que llegó un día a Jerusalén sin saber lo que iba a ser su vida, terminó yendo a Samaria a que un montón de gente recibiera del bautismo, empezaran su caminar, y no solamente eso, sino que fue llevado a una nación extranjera. Ven, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahí le dijo que se vaya a Cesarea. Dice que lo arrebató a Felipe. No sé qué pasó. Y lo único que sabemos después, en el capítulo 21, después usted lo busca, que en su casa, donde tenía 4 hijas que eran profetisas, ¿saben a quién recibió? A Pablo. Aquel que los había perseguido en un comienzo. Aquel que había sido su gran enemigo, por quien tuvo que irse de Jerusalén, terminó recibiéndolo en su casa, a Pablo. Y si no fuera por el Espíritu Santo, ¿hubiese sido posible? No.
hoy quería hablarles de Felipe, pero no por Felipe. Felipe es la representación de cada uno de ustedes, hermanos. Cada uno de nosotros. Que un día llegó a la iglesia, que un día alguien les habló de Jesús y un día el Espíritu Santo llenó sus vidas. Y no es casual. Nadie está acá por casualidad. Todos están acá porque Dios quería que ustedes estuvieran. Y no me vinieron a ver a mí porque vine habilitada. Vinieron porque el Espíritu Santo quería hoy encontrarnos unidas para adorar. Amén. Quiero terminar esto brevemente leyendo en el capítulo 4 de los Hechos una oración, que es la oración que hicieron Pedro y Juan después que fueron liberados de la cárcel. Y dice así: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Que donde el Espíritu Santo sea derramado, se produzcan sanidades, milagros, liberaciones. Lo que el Señor quiere en el momento. Pero abran su pecho, ábranlo así. Yo que dicen que hay que abrirlo. Yo se me acordaba. Abran su pecho. Abran su pecho y llénenlo. Díganle al Señor: Señor, quiero vivir con la experiencia del Espíritu Santo. Quiero vivir caminando en la obra que tu Santo Espíritu esté guiando para la vida de cada una de nosotros. Señor, te ruego ahora que el Espíritu Santo ministrador esté cayendo como aceite fresco de renovación, que esté siendo derramado como la santa unción de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, que haya un recorrido en ese espíritu y se esté moviendo en cada una de mis hermanas, Señor, que han llegado aquí seguramente con expectativas, o quizás a disfrutar una taza de té y compartir con sus hermanas, pero no es casual, Señor. No es casual. Tu Espíritu está ministrando. Señor, yo sé que tu Espíritu está ministrando en cada corazón.